Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Qué bueno que me acompañen. El país está en reforma, reforma y reforma. Acaparan los medios de comunicación el tema de las reformas. Mientras tanto, el Congreso está empeñado en varios temas importantes. Reforma fiscal por un lado, reforma laboral en el turno de espera al bate por otro lado, eh, la, las audiencias para oír a los aspirantes a una posición en la Junta Central Electoral por otro lado, hay de todo, de todo como en botica, como se dice. Señores, en Haití la crisis ahora es interna. La señora Dupois, Dominique Dupois, está en las suyas con su odio visceral contra República Dominicana. Sí, señor. Y el fallecimiento de Federico Enrique Graterol. Mi columna de esta semana, Oye País, analizo el tema de la reforma fiscal. Todos lo sabíamos. Y conversamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía y de todo esto que está pasando en el entorno de la reforma o de las reformas. Todo esto después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Triste la noticia esta semana del fallecimiento de Federico Enrique Graterol, intelectual, un hombre bueno, un hombre elegante, un hombre educado, un hombre con el que daba gusto conversar. Siempre estaba al tanto de lo último que estaba ocurriendo en el país. No obstante, estuvo cerca, en el entorno de los medios de comunicación. Fue administrador del Listín Diario por muchos años, en los años 60, 70, desde el 63, cuando reabrió el Listín Diario. Después fue director del periódico El Siglo, cuando El Siglo abrió en el 97, 1977, hasta el 2002. Desde 1970 y algo hasta el 2002. Un hombre bueno. Falleció a los 87 años de edad. Estamos perdiendo a nuestros hombres buenos. Un hombre que deja una estela de bonanzas, de buenos recuerdos, de elogios a su trayectoria de vida. Viajé varias veces con él y con su esposa Josefita y con mi esposa a las reuniones de Sociedad Interamericana de Prensa. Recuerdo un viaje que hice. Estábamos en los años, en los 90, todavía, en los 90 o finales de los 90, o muy principio de este siglo del 2000, del 2020, hicimos un viaje a Japón, invitados a la conferencia de la Asociación Mundial de Periódicos. En Tokio se celebró. Y fuimos allí y recuerdo fue un viaje excelente, agradable, oyendo los últimos pareceres de las luchas por las libertades
principalmente la libertad de expresión, la libertad de prensa, de los últimos avances en el mundo del periodismo, de las últimas técnicas en la producción y difusión de las noticias. Y recuerdo que después de participar en ese cónclave internacional, pasamos 2 o 3 días más en Japón y viajamos al interior. Y qué agradable la compañía de Federico y de Josefita. Qué agradable. Paz a los restos de un hombre bueno, de un hombre noble, de Federico Enrique Gratero. Dice Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, que es necesario seguir reorganizando todo el estamento de lo que es la Junta Central Electoral para que siga consolidándose como uno de los grandes instrumentos de la democracia y de la institucionalidad en la República Dominicana. Y no le falta razón a Román Jaques Liranzo, el presidente de la Junta Central Electoral. Hizo esas declaraciones mientras estaba siendo oído en su parecer para continuar al frente, para continuar como miembro titular de la Junta Central Electoral y al frente de ese organismo. Y hablaba de la importancia de la Junta Central Electoral. No es solamente organizar elecciones, que es el máximo reto, el máximo mandato que tiene, pero también tienen la obligación de la cedulación de identidad de la población dominicana, del registro civil, los nacimientos y los fallecimientos, de una serie de acciones relacionadas con la nacionalidad, con la identidad de la gente. Y ese proceso ha comenzado. Estamos pendientes ya de la renovación de la cédula actual. Y esos procesos están pendientes de cuajar definitivamente, de fortalecerse. Se están ejecutando, se están realizando. Y él dice que él propone topes a los gastos de los partidos, mecanismos modernos para los procesos eleccionarios. Yo creo que la experiencia ganada con la actual Junta Central Electoral, presidida por Román Jaques, es satisfactoria y es beneficiosa. Después de tumbos que hemos tenido en el pasado inmediato, con los procesos electorales, con la estructuración, con la organización de las elecciones del 2024, primero en febrero, después en mayo, primeros municipales y luego presidenciales y congresuales, nos indica que bien manejado, que con la residumbre bien llevada, podemos tener procesos eleccionarios confiables, democráticos, limpios, transparentes, que satisfagan la aspiración del ciudadano que va y deposita su voto cada 4 años para elegir a sus gobernantes. La Junta actual ha pasado con buenas calificaciones. Yo, Rudy González, soy de los que opina que debe ratificarse esa Junta para un periodo nuevo de 4 años, que comienza ya. En el mes de octubre ya deben estar elegidos los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, cada 4 años. Los 5 están aspirando a continuar en el puesto, igual que algunos de los suplentes, que algunos de ellos están apostando a ser titulares. Pero creo que es un momento para decirle
para decirle a estos funcionarios pasaron con notas sobresalientes. Le he dicho en varias ocasiones, conversando aquí, que la canciller haitiana, la nueva canciller haitiana, Dominique Dupois, es enemiga acérrimo de República Dominicana y lo ha demostrado. Dominique Dupois es una mujer joven, profesional, parece que brillante, con buena educación, habla varios idiomas, viene de clase acomodada en Haití. Últimamente era la embajadora de Haití ante la UNESCO. Aún pese a todo el desorden que había en Haití, ella seguía siendo embajadora ante la UNESCO en París. Vivía en París. Pues ella la semana pasada comenzó una serie de contactos en Washington buscando que la Organización de Estados Americanos, la OEA, sancionara a República Dominicana, emitiera una suerte de resolución, de sanción, de queja contra las repatriaciones que República Dominicana está haciendo con los ciudadanos haitianos que viven indocumentados ilegales en República Dominicana. Hizo todo tipo de declaraciones de que esto era un exterminio étnico, de que era brutal lo que se estaba haciendo, de que era inhumano. Todo tipo de calificativos. Allí se reunió con la gente del ACNUR en Washington, se reunió con la gente del Departamento de Estado, con la gente del Caucus Negro, con muchísimos sectores de la vida política norteamericana y continental. Y promovió la reunión que se celebró la semana pasada en el Consejo Permanente, donde el tema Haití era el tema predominante y se metió el tema de la crítica solicitando una sanción a República Dominicana, que no fue aprobada, lógicamente. Para esta semana querían hacer lo mismo, continuar con el tema de Haití, pero para la reunión del Consejo Permanente no se tocó el tema Haití, se sacó de agenda, porque eso ya había sido tratado y fue muy ríspido lo que planteó Haití en esa ocasión. Esta señora anda por París. De Washington se fue a París, ella es una señora de París. Cuando regresó a Haití, esta semana, recibió un portazo. El Consejo Presidencial pide su renuncia. Está dispuesto y anunció sacarla de la posición por sus torpes y agresivas declaraciones y manifestaciones que en vez de buscar por la vía diplomática, por la vía del diálogo, por la vía del acercamiento, cualquier tipo de queja que tenga sobre las repatriaciones que está haciendo República Dominicana con todo su derecho, ella lo ha llevado a los organismos para que sea sancionada República Dominicana. El periódico Miami Herald ha escrito un trabajo que lo firmó Jacqueline Charles en Miami. El periódico Miami Herald es uno de los 5 grandes periódicos de Estados Unidos: New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Miami Herald, Wall Street Journal, Miami Herald. Los grandes periódicos de los Estados Unidos. Se publica en español y se publica en inglés. Y este reportaje, le voy a leer algunos párrafos, dice lo siguiente. Las delicadas relaciones de Haití con la República Dominicana están provocando tensiones dentro del gobierno y los miembros del Consejo Presidencial Gobernante que exigen la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores de Haití, Dominique Dupois. Creyendo que la postura de Dupois hacia República Dominicana por sus deportaciones masivas de haitianos es demasiado dura, los miembros del Consejo Presidencial pidieron el martes al primer ministro Gary Cornier que la despida, diciendo que ya no confían en ella. Los miembros del Consejo aprobaron posteriormente una resolución para destituir a la canciller Dupois de su cargo. El primer ministro Cornier ha rechazado la solicitud del Consejo Presidencial, lo que ha provocado enfrentamiento entre el Consejo y el primer ministro en lo que se ha denominado una relación muy incómoda.
El presidente del Consejo, Leslie Voltaire, dijo al primer ministro Cornier que el Consejo tiene los votos necesarios y la autoridad suficiente para despedir a la canciller Dominique Dubois. Los miembros del Consejo también advirtieron que no participarían en las reuniones del Consejo de Ministros del país que dirige Cornier, el primer ministro, hasta que la señora Dubois esté fuera, dijeron a Miami Herald dos fuentes familiarizadas con las discusiones. Una reunión que estaba programada para este miércoles fue cancelada, pero el primer ministro Cornier planea reunirse con su gabinete y planea pedirle que adopte una resolución que condene la decisión de la República Dominicana de deportar, repatriar en su caso, hasta 10,000 haitianos por semana y que condene esa acción como xenófoba, racista y discriminatoria. Eso anda la oficina del primer ministro y de la señora Dubois, que pelean en pareja. No está claro quién tiene realmente la autoridad final para despedir a la ministra de Relaciones Exteriores. Haití no tiene actualmente un parlamento que funcione, que generalmente tiene la autoridad para despedir a cualquier ministro. Para complicar la cuestión, oigan cómo va la cosa en Haití por el tema de las repatriaciones de República Dominicana, que ejerce su derecho. Para complicar la cuestión, las reglas de procedimiento que rigen la transición se han cambiado repetidamente para acomodarse a las diferentes mayorías del Consejo Presidencial que se formó el 11 de marzo de este año. Durante la reunión de este martes, el primer ministro Cornier, según una fuente del Miami Herald, sacó una copia de la Constitución de Haití de 1987 y se la pasó al presidente del Consejo, el señor Voltaire. El primer ministro procedió entonces a citar la separación de poderes entre la presidencia y su oficina del primer ministro, diciendo a Voltaire y al resto del Consejo que no ve dónde tienen el derecho de despedir a sus ministros y que no harían tal cosa. El primer ministro Cornier dijo que la canciller ha hecho un trabajo increíble para Haití. Enumeró algunos de los logros recientes, como adquirir municiones y armas en Brasil para el ejército haitiano, persuadir a los Emiratos Árabes Unidos para que aumenten sus contribuciones para ayudar a su país y sus recientes esfuerzos para conseguir un apoyo internacional contra las deportaciones, yo digo, las repatriaciones forzadas de haitianos de República Dominicana. Ella es extremadamente querida y respetable. Refiriéndose a la canciller Dubois, dijo el primer ministro Cornier, y dijo que él estaba muy contento con ella. El Consejo se negó a dar marcha atrás. Y Voltaire, el presidente del Consejo, dijo al primer ministro Cornier que la decisión ha sido tomada y que no hay discusión. Hemos decidido y le expulsamos. También acusó a la canciller Dubois de traición. El presidente del Consejo, Voltaire, se unió a sus críticas con 3 miembros del Consejo que han sido acusados de corrupción en un reciente escándalo de soborno. Esta es la segunda vez que Voltaire ha intentado destituir a la canciller Dubois desde su nombramiento hace 4 meses. Su primer intento se produjo después de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado en Nueva York, durante la cual a Voltaire se le negó el acceso a las reuniones en 2 ocasiones, ya que había entrado primero el representante del primer ministro. Dubois fue inicialmente elegida para unirse al Consejo Presidencial de Transición, que lo componían 9 miembros inicialmente, pero ella se retiró diciendo que estaba siendo amenazada, igual que su familia. Sin embargo, después de ahí no ha dado señales de que pretenda renunciar de la posición que tiene. Entonces el Consejo, el primer ministro, ella salió y se quedó fuera y el primer ministro la designó como ministro de Relaciones Exteriores.
Es desafortunado que un medio en crisis humanitaria tan terrible, el poder más alto del Ejecutivo, esté dedicando tiempo a tratar de atacarme como miembro del gobierno sin ninguna razón oficial que me haya comunicado todavía, dijo la canciller Dominique Dupois. Sigo abierta al diálogo y a la colaboración con todos. Siempre estaré en la primera fila en cada esfuerzo que tenga que hacer en favor del pueblo haitiano. Entonces, hay una guerra abierta en Haití entre el primer ministro, señor Cornier, y el Consejo Presidencial que encabeza el señor Voltaire, a propósito de las ríspidas declaraciones y la campaña internacional que ha desatado la canciller haitiana Dominique Dupois contra República Dominicana en el ejercicio de su derecho soberano de la repatriación de haitianos. De haitianos indocumentados e ilegales que viven en República Dominicana. Vaya usted a mandar las cosas, señores. Son esta gente, esta canciller Dupois, fue la misma que después que se reunió con el canciller dominicano en la reunión de Uruguay, en la Asamblea General de la OEA, salió diciendo cosas que él no había dicho, mintiendo a la comunidad internacional para tratar de hacerse la simpática ante los grupos haitianos, porque ella tiene pretensiones presidenciales. Ella piensa candidatearse para las elecciones presidenciales del año que viene, de octubre a noviembre del año que viene en Haití. Y el tema de usar la animadversión de los haitianos contra República Dominicana, acusándolo de persecutores, de xenófobos, de racistas, gana titulares y gana adherencias en Haití. Ya lo hizo Claude Joseph, que también era canciller y trató de ser primer ministro y jeje, usted lo puede ser, usted, eso no es nunca lo que le corresponde. Esas son las realidades, señores, son las realidades. Son las realidades. Mientras tanto, aquí en la República, el tema de la reforma sigue siendo el tema central. Ha habido reuniones de la Comisión Especial de Congresistas en la Cámara de Diputados que está estudiando el proyecto de reforma fiscal. Ha habido reuniones individuales con algunos sectores y después comenzaron un proceso de vistas públicas el jueves para oír diferentes sectores. Una maratónica reunión de vistas públicas donde mucha gente fue, muchas organizaciones, muchas instituciones fueron a mostrar su queja por algunos de los puntos que plantea esta reforma. El presidente Luis Abinader ha dado las declaraciones más sensatas que se han dado hasta este momento. Veamos. Que siga el consenso y vamos a buscar entonces una reforma que nunca, señores, yo quisiera no hacerla porque y ser muy simpático, pero no sería una labor responsable ni patriótica. Recuérdense que todo el mundo está de acuerdo con que tiene que haber una reforma. Incluso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nos ha tocado a nosotros hacerla con mucha responsabilidad. Nadie quisiera hacer una reforma, nadie quisiera hacerla. Nos toca a nosotros y estamos asumiendo esa responsabilidad. Y yo sé que junto con todos los dominicanos vamos a salir bien y la economía va a seguir creciendo, vamos a seguir llevando las ayudas sociales y extender también a los que más lo necesitan, que es lo que queremos. Desde ayer ya se está discutiendo, van a continuar hoy, mañana siguen vistas públicas, si hay que continuar otro día, se continuarán otro día. Están revisando todas las excepciones, todos los incentivos, muchos de ellos ya sirvieron, ya el turismo ya se está desarrollando muy bien. Hay áreas, por ejemplo, esta provincia tiene además el desarrollo fronterizo, que tiene también y que seguirán esos incentivos. Y nosotros lo vamos a analizar con cada sector
para que siga el desarrollo del país. Cada proyecto tiene derechos adquiridos durante 15 años. O sea, ya hay incentivos por 15 años de que lo tienen adquiridos. Y eso va a seguir, se va a respetar como un país donde se respeta. Presidente, se respeta la ley. Respecto al tema de los cineastas, ellos dicen que el cine ha traído muchas inversiones al país y demás. Estamos hablando a ver qué solución se lo buscamos de la mejor manera en que podemos seguir apoyando. Ahí indica el presidente Abinader que el gobierno está abierto al diálogo y da la impresión clara de que sí va a haber reformas a el texto original de reforma depositado en la Cámara de Diputados. Y yo creo que sí. Yo creo que el diálogo es importante, que la discusión del tema es importante. Es necesario que haya un diálogo. Ciertamente, la imposición, valga la redundancia, de impuestos, esos son impuestos, nadie quiere asumirla, nadie quiere, ninguno queremos, para yo ponerme dentro del paquete, nuevos impuestos, pero todos entendemos, para también ponerme dentro del paquete, que sí es necesario reorganizar el estado de nuestra economía, porque acumulando déficit como estamos en este momento, estamos llegando a situaciones peligrosas con el endeudamiento externo que viene a suplir esos déficits para la operación del Estado, del gobierno central. Tenemos un déficit para este año, por ejemplo, de 280.000 millones de pesos. Para el año que viene se proyecta un déficit similar y el año pasado tuvimos un déficit similar. Entonces vamos acumulando déficit porque vamos buscando dinero prestado para cubrir ese déficit y poder cumplir con los pagos de la burocracia estatal, la burocracia oficial, que incluye las nóminas, el aparato público y además de eso, las obras que tiene que hacer el gobierno para satisfacer las demandas y las necesidades de la población, de la sociedad, de la nación. Y el gobierno no produce dinero, el dinero que el gobierno produce es el dinero que está en la base de los impuestos que cobra. Porque el gobierno no tiene una fábrica de nada que diga que le va a producir tanto, le va a dejar tanto. Tiene muchos empleados, tiene todo un aparato público que funciona, los hospitales, las escuelas, las oficinas públicas, la seguridad nacional, la seguridad pública en las calles. Y eso hay que pagarlo. Tenemos dos puntos. Primero, la realidad del gasto, o sea, buscar puntos de austeridad. Tenemos también la otra parte, el dinero que se va en la corrupción. Tenemos la otra ventana, que es la evasión fiscal. Se habla entre un 40 y un 56% de evasión fiscal, que no pagan los impuestos. Entonces, si el gobierno ha prometido enfrentar esos males, si logra conjurar una parte de eso, asumir algunas cargas tributarias, por otro lado, podría equilibrarse el tema de los gastos, ingresos que tiene el gobierno. Pero ese es el tema de discusión. Ese es el tema de discusión y esa posición del gobierno de abrirse al diálogo, de esperar, lo han dicho también los altos ejecutivos del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y del Senado y diferentes legisladores, aunque la oposición política está radicalmente en contra de la reforma, en el paquete, en contra. Yo creo que ellos mismos, los mismos dirigentes de la oposición política, han dicho y han reiterado en muchas ocasiones que realmente hay que hacer una reforma de reorganización de la economía nacional. Ellos no proponen qué es lo que hay que hacer, sino simplemente que están en contra. Entonces, ¿estamos a favor o estamos en contra? Estamos en la vía de dialogar para llegar a puntos de avenencia. Porque son muchas
las áreas que serían tocadas con esta reforma, que le llaman ley de modernización fiscal, pero es una reforma impositiva. Ya veremos. El diálogo es necesario. De eso no cabe la menor duda, señores. El diálogo es necesario, es obligatorio. Sobre ese tema escribí mi columna de esta semana que se llama Todos la entienden, abordando este tema de la reforma y los puntos de discusión, no individual, sino de la discusión de la sociedad en este tema. Comparto mi columna de esta semana, Todos la entienden, en el Listín Diario. Se llama igual que este programa, Oye País. A continuación. Todos los sectores de la sociedad dominicana, empresarios, comerciantes, políticos, la población, etc., coinciden en la necesidad de hacer reformas que reordenen los procesos de la economía a partir del manejo de ingresos y gastos que administra el gobierno central. Se reconoce que es serio el endeudamiento externo, que aumenta anualmente por el déficit en el presupuesto, el 3.1% del Producto Interno Bruto, PIB, o sea, unos 280.000 millones de pesos en el 2024. Se establece muy reducido el monto destinado al gasto de inversión pública en presupuesto, aproximadamente el 13%. Se asume alarmante la alta evasión en el pago de los impuestos, entre el 46 y el 52% en el impuesto sobre la renta y el ITEVIS. Se considera necesario sincerar y reevaluar los incentivos y subsidios a diferentes sectores. Se sabe de la falta real de austeridad gubernamental y del robo de los recursos públicos, los groseros e incuantificables recursos que se diluyen en la corrupción. El gobierno ha puesto en discusión de las cámaras legislativas un proyecto para tratar de recaudar apenas menos de la mitad del déficit presupuestario para enmendar algunas de estas distorsiones. Ha manifestado decisiones, han dicho cómo, pero lo han manifestado para combatir la evasión, la corrupción y reducir el alto gasto en la administración, que está abierto a la discusión, al diálogo, a los acuerdos, a enmendar lo propuesto si es necesario. ¿Qué otras propuestas hay? No podemos mantener las distorsiones actuales, esperando que naufrague el barco. Nadie quiere pagar más impuestos, pero si no actuamos ahora, dejando de lado la demagogia y el oportunismo, la solución a la crisis que se ve venir será mucho peor, más dura, más cara. Estamos en reforma fiscal, la reforma laboral ahí esperando turno en la puerta, en la entrada, para entonces entrar en el proceso. Pero reforma fiscal que ya ha alborotado el país. Y ha alborotado el país, muchos sectores están dando sus pareceres, el gobierno fijó su posición, hay un diálogo abierto a través ahora del Congreso, que es donde se está discutiendo el tema. Es posible que hayan encuentros directos entre funcionarios del gobierno y algunos sectores para buscar vías de avenencia con algunas de las medidas que propone el proyecto de reforma sometido por el gobierno al Congreso Nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe pasar? Yo no lo sé. Pero tampoco yo. A ver si Carlos Cuello nos da. No, me pongo adelante, tampoco yo. Yo digo que tengo que culpable, Carlos. Lo que yo sí, culpable es el otro siempre. Sí, el otro siempre. Lo que yo sí estoy seguro de que no habrá consenso.
No, consenso no va a haber. No. Consenso no va a haber. No, en esto es imposible que haya un consenso. No hay consenso cuando de alguna manera todos salimos perjudicados. Porque uno dice, bueno, una de las características de esta reforma es que más del 70% de los impuestos que se están contemplando recaen sobre el consumidor. O sea, impuestos indirectos. Sí. Lo paga uno a través de las cosas que consume. Uno dirá, bueno, pero fíjate, el consumidor no deberían preocuparnos. Sí, lo que pasa es que cuando el consumidor ve reducida su capacidad de compra, eso va a repercutir también en los niveles de demanda y en las compras, la venta de las empresas. Claro que sí. Y en la calidad de vida. Claro. Que es lo que la gente siempre aspira, a aumentar su calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado presenciando? Mira, todos los sectores vinculados a lo que es el quehacer económico, la producción, la distribución, todos los sectores están en contra de la reforma. Todos. Y la gente que tiene menos espacio, menos, digamos, grupo de presión menos organizado, Sí. cacerolazo. Sí. Pero todo el mundo se ha manifestado. Sí, el tema importante en esto es que los mismos sectores, por ejemplo, empresariales, que llevan la voz cantante porque tienen la Claro. fuerza, tienen el poder, tienen la estructura organizacional, Claro. e incluso la dirigencia política en un momento determinado, aunque cambió ahora radicalmente, dijo que no reforma de ninguna forma, pero todos admiten que hay que hacer algo, que de alguna forma hay que reorganizar el aparato de la economía, o sea, cómo se está manejando el tema de la economía, porque lo otro es el déficit fiscal en que estamos cayendo, nos está llevando a los endeudamientos, que eso explotará en un momento. Tú lo has dicho 20,000 veces aquí. Eso en un momento va a reventar, no va a haber forma por donde aguantarlo. Claro, y mire el otro elemento que se agrega aquí. Los principales consultores, especialistas en la materia, habían elaborado su proyecto, Algunos ¿no? sí, algunos Lo pocos. que entendían que debía ser la Sí. reforma. Hay varios, hay como 10 por Sí, ahí que se han pero elaborado. cada uno de esos dice que lo que se ha hecho no es una reforma bien Sí. elaborada. O sea que es palo por todos lados, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con esto? Bueno, lo más simpático sería no habrá reforma. Como hizo el gobierno En el 21. En el 21, Exacto. que la sacó del CES, no hay reforma, retiro del proyecto. Otra vez marcha atrás, ¿no? Ahora bien, ¿resuelve eso el problema que tú mismo acabas de mencionar? Es lo que estoy diciendo. Esto es como un paciente que tiene una situación que amerita una quimioterapia. Si tú no se la das, o sea, no va a hacer nada. No va a hacer nada si sabemos cuál va a ser la consecuencia. Sí. O sencillamente, como han sostenido algunos, porque es muy fácil, tú coges un presupuesto, tú dices, quita esto, quita esto, quita esto. Eso es muy fácil, Sí. en términos matemáticos, Sí, ¿no? sí, eso te iba a decir, en una mesa de conversaciones. Pero ¿qué hay detrás de cada una de esas Claro. cosas? ¿Qué se va a derivar Claro. de esos recortes, no? Lo que habíamos hablado aquí, recorta 250,000 empleados de la administración pública. ¿Y qué tú haces con 250,000 gente en la calle que no tiene trabajo? Claro. Por ejemplo. O fuente de ingresos, por lo menos, porque sí. algunos no trabajan, pero bueno. No, por ejemplo, Sí, ciérrame, disminúyeme las oficinas tales, el 50% del personal. Que la gente se maneje con lo que hay. Un proceso que te duraba 2 horas, 3 horas, un día, 2 días para hacerlo. Se te multiplicará 5 días, una semana, 10 días, y entonces nos vamos anquilosando. no hacer nada sería simpático, pero sería irresponsable. No, claro. Lo digo el presidente. Claro. No, y es la verdad. Para Claro. eso, para eso están ahí. Algo tienen que hacer. Claro. Entonces, si es un déficit en la finanza personal, tú dices, bueno, voy a recortar gastos hasta donde sea posible, ¿no? Voy a buscar préstamos, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? O me voy a desprender de activos. El gobierno podría comenzar a vender instituciones públicas, ¿no? Convertir en privadas. Claro, ¿no? Desprenderse de ellas Sí, y coger recursos de eso y pagar deuda. sí. Y la economía va a seguir funcionando. Y cuidado, si en algunos casos con mayor eficiencia. Pero eso tiene también un costo político. Claro.
Tú lo sabes que aquí desde que se habla de incluso Punta Catalina, tú recuerdas que se hizo con esa idea. El gobierno utilizó recursos, se desprendió de recursos, se apretó y terminó Punta Catalina. Pero lo que se planteaba era que como no apareció el préstamo famoso aquel de Brasil, que se iban a colocar acciones en la bolsa, nada. Porque inmediatamente, no, se debe privatizar, que eso. Bueno. Entonces, es una encrucijada, ¿eh? No vamos a lograr una reforma por consenso. Eso ni aquí ni en ninguna parte del mundo tú lo vas a conseguir, ¿no? La última reforma sí que nosotros recordemos fue la del 90. Tanto, ¿tú recuerdas? 92, 91, 90, 91. 90, 91, sí, cuando la crisis del 89. Sí. Pero fue tan fuerte el trago, ¿no? Que tú recuerdas que el doctor Balaguer impuso un arancel provisional. Que todavía está. Después se aprobó en el Congreso, pero se comenzó a aplicar un arancel provisional porque ya habían tantas leyes para aplicarle a la importación de mercancías que no se sabía cómo manejarlo. Entonces, en este caso, yo creo que el presidente va a tener que prepararse para asumir un cierto nivel de impopularidad. Cobrar impuestos no hace popular a nadie. A nadie. Versus responsabilidad. Porque mantener la situación, lo que la gente está planteando es que no haya reforma. No, vamos a seguir como estamos. Pero eso nos va a seguir llevando por la carrera del endeudamiento que ya compromete casi semana tras semana. Exacto, eso no es posible, es insostenible. Y Carlos, por ejemplo, se habla de que se necesita paliar el déficit de 3.1 del PIB. Está hablando de 280.000, 290.000 millones de pesos, así, a grosso modo. 200 y pico, exacto. Sin embargo, la reforma que se está haciendo apenas cubre un 40-45% de lo que es ese déficit. Sí. Entonces, estaríamos hablando de que estamos haciendo una reforma por escala. Claro. O una reforma recortando, poniendo parchos. Es incompleta. Y si con todo y eso le ponemos, la reformamos, no vamos a dejar esto. Entonces, en vez de recaudar 122.000, vamos a recaudar solamente 89.000 para satisfacer algunos. Pero vamos a seguir endeudando, ¿no? Entonces, te iba a decir, pero el problema sigue. Claro. Es lo que te quiero decir. Lo de que yo quiero llegar, el problema sigue. O sea, vamos a tener el trago amargo y va a seguir el problema. Y no solamente eso, sino que uno de los objetivos que se contempló en la reforma era simplificar la estructura tributaria. Eso no se está logrando. Es todo lo contrario. Están agregando. Complejizando más. Sí, claro. Que eso dificulta más el control de la evasión, ¿no? Y además le dificulta al ciudadano el cumplimiento de sus deberes. Hay algunos recortes, porque tú y yo lo analizábamos, eso es popular, quitarle las exenciones a determinadas actividades, entrarle a la zona franca, entrarle al turismo, pero es que son sectores muy sensibles. La zona franca lo es, y el turismo también. En el caso de la zona franca, tú tienes un modelo de producción orientado hacia la exportación. Totalmente. Entonces tú me dices, bueno, vamos a grabar los parques de zona franca porque no pagan impuestos, los parques es una renta cualquiera. Pero bueno, acá si tú me le pones un 18% a la renta de zona franca, ¿a quiénes se lo van ellos a cobrar? A sus empleados, para comenzar. A los que usan los parques. Es lo que te digo, sí. Y de ahí a sus empleados, porque lo que van a hacer es recortar personal para seguir manteniendo niveles de rentabilidad. Entonces se va a afectar la economía. Claro. O sea, es que no hay manera de que salgamos ilesos. No. Cualquiera que sea la medida, va a resultar algún sector o la generalidad perjudicado. Entonces, lo que yo digo es, que era la pregunta lo que comentaba ahorita, si ya estamos haciendo la mediatizada, si la mediatizamos más para satisfacer a algunos sectores, yo no digo que hayan sectores que se puede decir, bueno, podemos hacer esto, es porque estamos dejando abierto el camino para posteriormente el año que viene o donde sea, volver sobre la marcha. Y entonces vamos a vivir en una permanente zozobra sobre lo que significa
establecer nuevos impuestos. Claro, porque tú hablabas de que estamos planteando que esta reforma debería generar al gobierno unos 122.400 y tantos millones, ¿no? Es la mitad de lo que es el déficit, ¿no? Sí, un poquito menos de la mitad. Sí, exacto. Menos de la mitad. Exacto. Y ahí no está incluido el déficit cuasi fiscal. No, solamente. Es la mitad del 3. O sea, estamos hablando de 4, alrededor de 4.1, 4.2, ¿no? Que debió incluirse en una reforma integral para ya dejar de una vez por todo resuelto esto. Pero lo que se plantea ahí es que vamos a tener que volver otra vez. Es lo que estoy diciendo. Nuevamente vamos a tener que hacer otra reforma. Y si habrá hecho si de aquí al 2030 llevamos como 8 en lo que va de este siglo, ¿no? Habrá que hacer un par de reformas más. Es lo que te digo, vamos a vivir permanentemente en la zozobra de las reformas. El endeudamiento se va a seguir incrementando. Llegará un momento que vamos a confrontar los mismos problemas que ya hemos tenido en otra época, ¿no? Déficit sector externo, déficit en la parte interna, presión sobre el tipo de cambio, presión de los acreedores, y entonces tendremos que ir al Fondo Monetario que nos imponga la reforma. Las anteriores todas han sido impuestas por el fondo. Y ya sabemos los resultados sociales. La del 84 fue impuesta por el fondo, claro, ¿no? Claro, y la del 90 también fue claro, con el fondo. Claro, ¿no? claro. Entonces, si tenemos la oportunidad de poder nosotros mismos poner la casa en orden, ¿por qué tenemos que llevar las cosas al extremo de que tengan que venir a imponérnoslas? Que de alguna manera va a ser mucho más violenta y va a impactar lo que es la estabilidad social. Claro, que es a donde no debemos llegar. Claro. El impacto, porque si la situación social se descompone, la situación económica no se compone. Porque te digo, yo descompongo aquí para la primera aquí. Víctima. Al contrario. Claro. Eso se traslada inmediatamente y con una repercusión mayor. Sí, mayor, porque de inmediato tú vas a tener un impacto negativo. Pero la recuperación, después que tú dañas lo que estaba funcionando, óyeme, requiere de tiempo y hay incertidumbre de que lo logre. Sí. Es un esfuerzo para volver donde estábamos, si es que lo conseguimos. Y después que logremos mantener ese nivel de confianza que ya se ha perdido. Claro. Con una acumulación todavía de cosas por hacer. Claro. Y se acumula más problemas. Claro. Es complejo, es muy complejo. Pero más en vista pública. Sí, pero si no se toman medidas ahora, cuáles que sean, la situación de la crisis va a llegar más rápido y puede ser peor. Se va a agravar, claro, se va a deteriorar más. Lo que te estoy diciendo es una quimioterapia. Va a tener efectos secundarios. Sí. Pero si no actúa, el deterioro puede ser peor. Definitivo. Claro. Un colapso. Claro. Un colapso. Estamos en vista pública, yo creo que esto es un buen ejercicio democrático. Sí. Hay quejas de diferentes sectores, creo que el Congreso está escuchando todos los sectores. Mundo, claro, sí. Pero lo que yo dudo es que si se quiere hacer la reforma se le pueda dejar satisfecho a todo el mundo. Eso es imposible. Eso va a ser imposible. Eso va a ser imposible porque el grado de deterioro a que se ha llegado con esta acumulación por tanto tiempo de esos déficits y esa fórmula de buscar en el sector exterior, buscar préstamos para poder cubrir esos déficits, no tiene sentido. Yo pienso que todavía el gobierno puede hacer un mayor sacrificio y debe hacerlo. No es tanto que tú te economices 2 o 3 millones de pesos. Oye, es que tú tienes que mandarle señal a quien tú le estás exigiendo que se sacrifique. Tú tienes que mandar señales de que tú también estás dispuesto. Porque la gente, le duele la reforma cuando ve que todavía los privilegios del Congreso, el Festival de Pensiones Indiscriminadas, no siempre a servidores públicos, que está gravitando ahí en la nómina. Y otra cosa, el incremento de las nóminas, que no es todo de este gobierno, tenemos que estar claros en eso, ¿no? Pero fíjate, este dato, lo decía el ministro de Hacienda. No, de Hacienda no, el de Administración Pública, el MAP. Exacto. Simon Fogg. Es decir, nosotros no somos los que hemos incrementado más la nómina. En el 2024, que es el cuatrienio de la actual administración, se incrementó, la nómina creció en 63.373 empleados. O sea, en un 11.41
en 4 años. Pero son 63,000 empleados más, cuando todo el mundo sabe que el Estado siempre ha trabajado con sobreempleomanía, ¿no? Pero él dice, en el 2008-2012 se incrementó la nómina en 75,806 empleados, o sea, más que lo que la ha incrementado este gobierno. Eso es cierto, ¿no? En el 2008-2012, ¿no? Es un 31,44% de incremento en las nóminas. En el periodo 2012-2016, el crecimiento de la nómina fue de 126,370 empleados. Eso es incremento neto. Se supone que los que salieron y se pensionaron se sustituyeron y además por encima. Exacto. Y en el periodo 2012-2016, 126,000, que fue un 39,83%. Óyeme, incrementaron la nómina casi un 40% para seguir dando un servicio caracterizado por ineficiente. Porque más empleomanía no quiere decir que tú vas a ser más eficiente. No, claro que no, claro que no. Y en el periodo 2016-2020, antes de la pandemia, la nómina se incrementó en 111,698 empleados. O sea, en un 25,18, la cuarta parte de gobiernos sucesivos, porque era la misma administración, claro, ¿no? Claro. Entonces, esto es un asunto de irresponsabilidad acumulado. Sin embargo, yo cuando oigo esas cifras, me retrotraigo a una realidad. Tenemos el problema. Cometimos los errores. ¿Qué vamos a hacer? Sí, porque no se trata... El problema es, ¿qué hacemos? Lo que votar 250,000 empleados. No, fíjate lo que hacemos. Justificarnos en función de que el otro lo hizo peor. Sí, por lo que te quiero decir, por porque eso la administración, ¿qué es lo que está haciendo? Sí. No, nosotros nada más hemos incrementado en un 11,4. Todo eso no resuelve el problema. Que son 63,000 puestos más, ¿eh? Además de lo que sacamos y repusimos, que probablemente se habrán nombrado cientos, ¿no? Sí. De miles. Sí. Pero los otros lo hicieron peores. No. Es que esto no es responsabilidad compartida. Claro, lo que te quiero decir es eso, pero el decir que lo otro lo hizo y lo hizo mal y lo hizo pésimo y debe ser colgado o quemado en la hoguera, no significa que solucionamos el problema. No, al contrario, se sigue agravando. Claro. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, hay una solución que quizás pueda ayudar bastante o pueda ayudar algo o incluso puede dar una señal a la población de que se está haciendo algo desde el gobierno, es comenzar a reducir los niveles de la evasión fiscal. Pero, ¿qué significa esto? ¿A quién le van a marchar? ¿Cómo le van a marchar? ¿En qué proceso le pueden marchar para revertir esa parte que no se cobra? O sea, pero con el caso del personal, probablemente por la magnitud de la empleomanía del gobierno, en un año cualquiera, salen pensionados miles de empleados. Sí. Entonces, congélame la nómina. Congelada de verdad. No es que no va a nombrar nuevo personal, pero sustituye los que se van. Pero y déjame algunos fuera también para ir bajando. Claro, sí. Quizás se justificarían incrementos en casos de educación, salud, donde los algunos servicios... renglones. Hay algunos exacto. renglones, sí. Pero podría congelarla de verdad, ¿no? Porque siempre se anuncia congelación de nómina. Y al final entonces aparecen cientos de miles. Claro. Entonces, es complejo este asunto. Es complejo, difícil, pero bueno. Pero todo el mundo quiere, eso sí, es que se mejoren los programas sociales, que se mejoren los servicios, que se mejoren la salud. Que haya más seguridad. Pero si no se cobra impuestos, ¿cómo se va a hacer? ¿De dónde? Lo que yo decía ahorita, ¿de dónde lo van a sacar? El gobierno no produce nada, no tiene una fábrica de producir para ganar. No, somos nosotros, por ejemplo. En algunas instituciones del gobierno se dan sueldo 14 y sueldo 15. Sí. Los legisladores se dan, creo que un bono escolar, ¿no? Por la madre, no sé. Se dan en diciembre otra. Bueno, pero todo eso se puede ir recortando. Claro, las habichuelas con dulce para Semana Santa. Por Dios. Hay por donde recortar. Hay mucho por donde recortar. Y en el caso del déficit eléctrico también, sí, se lleva casi la mitad. No, eso es terrible.
Eso es terrible. Pero, mientras tanto, con todo y eso, y la zona franca van a ser penalizadas, sigue creciendo las exportaciones. Sí, las exportaciones han tenido un buen desempeño, claro, según dice el Pro Dominicana, ¿no? Que era antes ¿Qué es? Sedopex. Sedopex. Por ejemplo, en septiembre de este año, noveno mes del año, las exportaciones fueron de 1.106.2. La media de las exportaciones nuestras es por los 1.000 millones, o sea que entre 12 y 13 mil millones de dólares. El crecimiento para el mes de septiembre de 15.5%. Un incremento absoluto de 148.8 millones de dólares. Enero-septiembre acumulado ya los primeros 9 meses del año, 9.706.7. O sea, luce no, que 9.000 millones. Correcto, 9.706.7. Gracias por la observación. O sea que en promedio llevamos más de 1.000 millones mensuales. Sí. Lo que significa que va a tener como 11.000 millones. Proyectando esto, faltan 3 meses. Sí. Octubre, noviembre, diciembre. Sí. Estaríamos sobre los 12.000 millones, sí. ¿no? Y podría llegar a los 13.000 millones, porque tiene ya 9.706 millones, ¿no? Sí. Aquí el crecimiento del acumulado es un 7%, ¿no? Entre los productos de mayor crecimiento aquí el oro ha tenido un buen desempeño, con 72.3 millones de dólares. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones dominicanas, 548.2 en el mes de septiembre, ¿no? O sea, casi la mitad de las ¿Cuánto exportaciones. crecieron las zonas francas? Zona franca no aparece en este reporte de Pro Dominicana, okay. pero la zona franca en todo caso representan del total de las exportaciones entre el 65 y el 70%. Sí, que es lo que más, sí. Y el análisis anterior, del mes anterior que nosotros hicimos, reflejaba un buen crecimiento, creo que andaba cercano a lo que es el crecimiento del acumulado del total, ¿no? O sea que en materia de generación de divisas, el país con la zona franca, la remesa, el turismo, la inversión extranjera, va en la dirección de 40.000 y pico millones. Sí, sobre los 40.000, correcto, ¿no? Sí. Y el Banco Central ha estado colocando reserva para evitar que el tipo de cambio se dispare, ¿no? Que por cierto no han favorecido la tasa de interés, porque en la medida que el Banco Central utiliza reserva para evitar alza del tipo de cambio, está retirando peso. Sí. Claro. Y al retirar peso, bueno, pues le quita presión al tipo de cambio, pero también esa es una de las razones, de las posibles razones de por qué las tasas de interés no han cedido a la baja, no obstante que se han estado reduciendo las tasas de política monetaria. Sí. Porque una inyección de reserva equivale a cualquier otro instrumento de política monetaria. Sí, que se esperaba que bajaran en una proporción interesante, porque se han ido reduciendo. No se ha logrado. Y la brecha sigue siendo alta. De 10 a 15 es la mitad. La gente cree que son un 5%, son 5 puntos. No. La mitad de 10 son 5. Son 5. Bueno, la reforma laboral está ahí en turno, como decíamos, y hay que esperar a ver qué pasa con la... Parece que se va a mantener ahí en lista de espera, porque... Meterlo ahora es una locura. Tú y yo lo habíamos dicho. Sí, meterlo ahora es una reforma locura. Constitucional, reforma laboral. Por lo menos ya se depositó en el Congreso, ¿no? Sí. Ahora dicen los empresarios que no se aprobó en el tripartito, ¿no? Pero es que tiene más de 10 años. Y el gobierno le dio, después de una negociación de más de un año, tranquilo, sin prensa ni nada, y le dio 10 días, pónganse de acuerdo o la someto yo. Es que ya no procede de que ir al tripartito, porque ya está en el Congreso, ya lo que procede es vista pública. Sí. No, ya ahí es la decisión del Congreso. Y el problema sigue siendo el mismo, la famosa cesantía. Sí, ese es el tema, ese es el nudo gordiano. No se ponen de acuerdo con la cesantía, unos dicen que hay que reconocer derechos adquiridos, eso está claro, ¿no? No, y se mantienen los derechos Pero adquiridos. los empresarios dicen que sí, que están de acuerdo. Se habla de un seguro o de alguna, un tope. Alguna otra alternativa. Tiempo, pero el problema es que el sector laboral dice que no acepta ninguna condición. Está cerrado a banda, que eso es innegociable. Y así no se negocia. Así no se negocia. No, eso, lo que es innegociable no se está negociando. Claro. Así mismo. El negocio requiere flexibilidad. Así es. Carlos, gracias.
La semana que viene vamos a ver qué pasa. Ya debemos tener más claro hacia dónde va el tema de la, entiende uno, de la reforma fiscal, porque ya en estos días de conversaciones seguro que se van a sentar en una mesa a ver las observaciones que se han pedido, que se han hecho y a buscar si hay ajustes aquí o allí y a buscar puntos de avenencia o indicar hacia dónde va la cosa. El sector político está buscando pescar en río revuelto. Sí. No, pues yo dejo fuera por eso al sector político porque ellos incluso la posición es radical, no. Sí. Entonces hay una realidad, se reconoce que hay que hacerlo, entonces no. Entonces, ¿qué usted propone? Tú sabes bien que eso es político. Claro, ese es político, no, pero los otros sectores sí son importantes. Claro. Son importantes. Gracias por acompañarme en este conversatorio con don Carlos Cuello. No puede ser mejor, no puede ser más instructivo, no puede ser más claro para entender lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Y aunque él dijo en principio y se negó así rotundamente, a mí no me digan que yo no sé. Él sí dijo para dónde van las cosas. Podría. Porque porque esto es un enfermo que necesita quimioterapia. Él dijo para dónde van las cosas. O le dan la quimioterapia o el paciente muere. Así que él sabe para dónde vamos. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.